Bienvenidos nueva vez a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Abinader Fortunato y un servidor. Hoy tenemos la satisfacción de que nos acompaña el honorable senador por la provincia de Barahona, señor José del Castillo, con quien conversaremos durante los próximos 55 minutos. Señor senador, gracias por estar con nosotros aquí en la hora 22. No, gracias a ti, Gregory y Corporán, por invitarme a este programa y compartir con ustedes y evidentemente con la teleaudiencia que le sigue. Nada, presto aquí a atender sus inquietudes. Claro, mire, y así como usted lo indica, la principal inquietud, teniéndolo como invitado, es darle continuidad a la posición que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana con respecto a el discurso pronunciado ante el país y la Asamblea Nacional por el señor presidente de la República el pasado sábado. Ustedes inmediatamente finalizó la exposición oral, tuvieron una respuesta bastante ácida. Quisiera que nos ampliara un poquito bueno, esa tú posición. sabes que somos el partido opositor, el segundo partido en términos de votación, y por vía de consecuencia tenemos la responsabilidad, de alguna manera, siempre en el marco de lo que yo llamo una oposición responsable, y a sabiendas de que estamos en una situación muy especial ante una pandemia que está afectando a los dominicanos y que ha derivado una crisis económica. O sea, el momento es de crisis. Y pienso que el discurso no fue cónsono con la realidad que está viviendo el país. Un discurso cargado de populismo, de alguna manera pareciera más un discurso de campaña que una rendición de cuentas sobre las acciones que está desplegando el gobierno para resolver los principales problemas nacionales, incluso anunciando una gran cantidad de planes y obras que de alguna manera son la continuidad de la gestión pasada, lo cual está muy bien, porque de alguna manera tenemos que irnos acostumbrando al elemento de continuidad del Estado y a darle continuidad tanto a las obras como a los planes. Sin embargo, me parece que también el discurso estuvo cargado de planteamientos que o no se van a realizar o son de difícil ejecución, ya sea adrede o el presidente quizás fue sorprendido en su buena fe. Me parece que se hizo un esfuerzo por proyectar un país que no es el que está viviendo la mayoría de la población y plantear una serie de programas y de obras de infraestructura sobre todo. Más de 100 obras anunció el presidente en ese discurso, con lo cual, y miles de viviendas populares, 40.000 que serían construidas, lo cual nos parece muy bien. Ahora, ¿de dónde van a salir los recursos? En un momento donde la República Dominicana está teniendo una crisis económica que está impactando las finanzas públicas, y de lo que ha hablado el gobierno, que sí lo ha dicho, es de la posibilidad de una reforma tributaria, y ha llamado, primero, la firma del pacto eléctrico que ya se firmó. De hecho es el mismo documento que se había consensuado en el gobierno del presidente Danilo Medina, y posteriormente lo que ha llamado es un pacto fiscal tributario, porque tiene una necesidad de buscar ingresos ante la caída de la actividad económica. Mire, señor un tema senador, que preocupa mucho, para terminarte un poquito la idea, es que se ha planteado cosas como 12.000 millones de reservas internacionales netas, que la mayor cantidad de reservas como un logro del gobierno, pero sin embargo no se mencionó que se cogieron 9.000 millones de dólares prestados que se depositaron en el Banco Central, que gran parte de la ejecución presupuestaria el gobierno ha sido incapaz de desarrollarla cuando se necesita que el gobierno gaste para generar un incremento de la actividad económica y paliar la situación derivada de la pandemia. Entre enero y febrero el gobierno debió haber gastado ya 20.000 millones en inversión, de conformidad con el presupuesto, en inversión, porque el gasto corriente sí lo tiene que ejecutar, nómina y demás. Y solamente ha ejecutado alrededor de 1.000 millones, lo que habla de la incapacidad de la gestión de desarrollar ni siquiera los planes que ellos mismos han presupuestado. Mire, cuando usted mencionaba discurso pintado de populismo, promesas que usted considera pueden ser irrealizables por la cantidad y la majestuosidad, pensaba
en la respuesta que ha dado en un par de ocasiones el presidente de la República ante precisamente críticas como esta, de dónde está el dinero o con qué dinero y qué recursos se van a poder hacer tantas promesas y compromisos. Él ha indicado que el ahorro que el gobierno viene recibiendo, porque la corrupción se ha prácticamente minimizado, ha llegado a su índice más bajo, esos recursos, ese ahorro de recursos, son los que le permiten hacer compromisos, sobre todo en obras de infraestructura. ¿Qué mérito le merece esa aseveración del presidente? Los méritos están, o el gasto del gobierno está planteado en un presupuesto general de ingresos y gastos públicos. Los escándalos, tú los ves a diario. De hecho, en 6 meses de gobierno, que se cumplió el 16 de febrero, ya eso le costó la cabeza a un ministro. No digo que el ministro esté involucrado, no. Primero fue su director de gabinete, que renunció. No sé si se la pidieron o él renunció espontáneamente, y luego le costó la cabeza a un ministro. Luego hay cuestionamientos en otras áreas del gobierno. De hecho, ahí están los programas de investigación que han salido a la luz. O sea, no me parece, yo, por lo menos así a simple vista, no tengo la impresión de que hay una situación, digamos, desde el punto de vista del manejo administrativo, de la ejecución del gasto en las instituciones. Creo que todavía se están generando situaciones, vamos a decir, comprometedoras. ¿Usted sospecha que puede haber corrupción en este gobierno? Definitivamente, es decir, por lo menos irregularidades. Habría que ver, naturalmente, los procesos, qué seguimiento se le da, las investigaciones que se realizan y los resultados. Yo en eso no me gusta adelantarme. Yo entiendo que la institucionalidad es precisamente esa, darle a las, tanto a la Dirección de Compras Públicas como a la Dirección General de Integridad y Ética Gubernamental y la Procuraduría de la República, en el caso que corresponda, darle la suficiente libertad, capacidad y herramientas para perseguir adecuadamente la corrupción. Ahora bien, no creo que eso esté presupuestado, un ahorro en X, que vamos a utilizar en la ejecución de los planes. El presupuesto es el marco que tiene el gobierno. Y lo que veo es que se anuncian, por ejemplo, en el caso de las ayudas, ha habido evidentemente un desmonte de las ayudas, pero se plantea como si hay un incremento, incluso se reivindica la promesa de campaña de la doble, cuando realmente lo que ha sucedido es que el propio presupuesto plantea una reducción, incluso la desaparición de programas como Quédate en Casa, desde enero hasta abril. Y el propio presidente reconoce que serán ahora 200.000 en vez de 1 millón y tantos los que serán beneficiados por el programa que antes era Quédate en Casa y que ahora le pusieron otro nombre que no recuerdo. Saludo la continuidad de FASE, es un programa de apoyo al empleo formal, es algo que fue planteado en el pasado gobierno como una manera de paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, sobre todo cuando más de 56.000 empresas, pequeñas y medianas, han tenido que suspender sus operaciones. Igual el programa PATI, que atiende ya la parte del empleo informal. De ese no se habló, o sea, parecería que va a desaparecer también. Entonces, un gobierno que lo que está planteando es el desmantelamiento de los programas de ayuda, un gobierno que es incapaz de ni siquiera ejecutar. ¿Desmantelamiento o desmonte? Como tú lo quieras llamar, una reducción. Porque son transitorios, pero planes transitorios. Claro, mientras dure la pandemia y la situación de crisis. Pero en eso estamos, o hemos desaparecido. Incluso los planes de vacunación se prevén que van a terminar probablemente. Para tener la población vacunada, estaríamos hablando incluso hasta del 2022, que terminaría ya la última fase de vacunación. Ahora se está vacunando pues los más viejos y el personal de primera línea. Entonces, es una situación que yo entiendo que es dada por la incapacidad y la falta de experiencia en gran medida, porque eso de no poder ejecutar, mira lo que sucedió a finales del año pasado. El gobierno tomó préstamos que le costaron al país 1.500 millones de pesos en intereses
y no pudo ejecutar esos préstamos que entraron, cerca de 70.000 millones de pesos, y luego lo vende como que es una disminución del déficit con relación al Producto Interno Bruto, cuando realmente fue una incapacidad de ejecución depositado en el Banco Central y aparecen ahora como reservas internacionales netas, como si fuera un logro. O sea, o debimos usarlo o no tomarlo prestado, ¿verdad? Yeah. Claro. Entonces, yo creo que estamos pagando, y digo estamos, la sociedad, la inexperiencia y la falta de capacidad de un gobierno que no ha dado muestras de, ¿verdad?, ¿Usted no ve cambio? No, al contrario, un cambio peligroso, de reversa, que fue lo que dijimos luego que terminó el discurso. Yeah. Senador, uno de los aspectos que manejó el presidente de la República en su discurso del 27 de febrero, muy tocado para la mayoría de los dominicanos, es el tema y la posibilidad de la construcción de un muro en puntos neurálgicos de la frontera. Eso deberá pasar por el Congreso. ¿Usted está de acuerdo? ¿El PLD lo ha conocido? ¿Cuál es la postura del PLD respecto a eso? Hace años que sectores incluso nacionalistas, de los llamados sectores nacionalistas o de ultraderecha, han planteado la construcción física de la frontera. O sea, la construcción de un muro, como que eso resuelve los problemas migratorios y de control. Es una herramienta, yo creo que se está hablando de una inversión de 100 millones de dólares, lo dijo el canciller, para cubrir 190 kilómetros de frontera. O sea, es una inversión de verdad que es considerable. Y si eso ciertamente va a resolver la migración ilegal de haitianos y el trasiego de productos de contrabando, yo lo veo bien. Ahora, lo que ha demostrado este tipo de soluciones, pongamos el caso de Estados Unidos y México, es que se buscan alternativas y vías para burlar este tipo de protecciones. O sea, nosotros tenemos una frontera marítima con Haití, incluso tenemos lagos que compartimos entre ambos países, el famoso lago Azuay, o denominado lago haitiano, sí, donde todo el mundo sabe que está el trasiego de carbón, hay incluso un puerto informal de yolas que trasiegan el carbón, y eso lo sabe todo el mundo a la vista de las autoridades. En el caso, vamos a ser más creativos, la posibilidad de que haya túneles o se violente la propia estructura física del muro. ¿Cómo usted ve la migración? Yo no sé hasta qué punto el muro va a resolver los problemas. Yo creo que los problemas se resuelven con la construcción o el desarrollo económico de la frontera, de lado y lado. Incluso el presidente habló cómo va a resolver el tema o buscar una solución al tema de las parturientas que vienen de Haití a parir a la República Dominicana y que cargan económicamente el sistema de salud nuestro. Se le ha pedido a la comunidad internacional, lo anunció en su discurso, la construcción de un hospital en el lado norte, que creo que va a ser el primero, y posteriormente uno en el lado sur, del lado haitiano, con financiamiento o inversión de la comunidad internacional, donde se supone, teóricamente, que las parturientas haitianas preferirán parir, porque estarán dadas todas las condiciones para un trato digno de traer un niño a la vida, ¿no? De dar a luz. Pero el tema, senador, perdón, el tema está centrado en un éxodo masivo de indocumentados haitianos por un tema de pobreza en Haití, por una desestabilización política. ¿Pero porque hay un muro van a dejar de venir? No, yo sé que no, pero una de las opciones Porque el problema económico es el mismo. Entonces ellos tienen dos opciones, o se montan en una yola hacia Miami, las Bahamas, cosa que hacen también, o islas del Caribe, o se montan en una yola y supongamos que sea un muro totalmente impenetrable y que las autoridades dominicanas real y efectivamente tengan el control físico de la frontera, o se montan en una yola y pasarían por el norte o por el sur de la República Dominicana. Eso para mí no es una solución. No lo ha sido en Estados Unidos, que es una potencia mundial. De hecho,
Trump desarrolló todo un plan, construyó un muro y la droga sigue cruzando a los Estados Unidos por túneles, los indocumentados siguen burlando el muro, incluso lo gabean, como dicen en el argot popular, y la migración ilegal sigue llegando por la frontera sur de los Estados Unidos. Igual ocurre por otras fronteras, evidentemente aéreas, marítimas y hasta la frontera norte de los Estados Unidos y el contrabando también. Entonces yo me pregunto, un país pobre como la República Dominicana, en la situación que se encuentra, invertir 100 millones de dólares en la construcción de un muro en la frontera que no, tengo mis dudas de si va a resolver el problema que se busca resolver, si vale la pena desarrollar una obra de esa naturaleza. ¿Usted entiende que sería mucho mejor esa inversión se trasladase a producir desarrollo a nivel de los como se ha planteado? Aquí se creó un grupo, el grupo Quisqueya, me parece, de empresarios dominicanos, junto con el gobierno, una mesa de diálogo, digamos, para promover proyectos de inversión en la zona. Hay un modelo, el modelo de Juana Méndez, de Codevi. Codevi produce en Santiago, digamos que emula el concepto de plantas gemelas que se utilizaba con la 936 entre Puerto Rico y República Dominicana, pero en el caso de Codevi, la producción de la tela, el tintado, el corte, se produce en Santiago y esto se lleva a Haití, en Juana Méndez, en la frontera, y ahí se produce ya la parte de ensamblaje, que es intensiva en el uso de mano de obra mucho más barata, y desde ahí se exporta a Estados Unidos y Europa. Y eso genera empleo, genera actividad económica, genera desarrollo. Fíjate que las condiciones de la parte norte, en términos económicos, son mucho mejores que la parte sur, porque hay un mercado activo, formal, hay operaciones como la de Codevi, y realmente eso ha funcionado. El desarrollo económico en la frontera es lo que va a permitir real y efectivamente que cese la migración ilegal, que tiene un sentido eminentemente económico, y los controles, evidentemente, militar, de tecnificación, que se ha ido avanzando en ese tema desde el gobierno pasado, con el uso de equipos especializados, de cámaras y demás, el mismo uso de los aviones tucanos y otras cosas, pues es realmente lo que va a generar un control en la frontera que no la va a eximir de que sea permeada, como sucede en todas partes del mundo con las fronteras, entre un país muy pobre y otro un poco más desarrollado, como es el caso de la República Dominicana y Haití. ¿Alguna sugerencia práctica tendría usted que le pudiera recomendar al gobierno si tuviera la necesidad de darle una recomendación, aunque no sea su gobierno? No, yo lo que creo que la construcción, la inversión, vuelvo y te repito, de 100 millones de dólares en la construcción de un muro como una obra más bien visual o para generar un impacto de que hemos construido la frontera prácticamente, no es la salida a los problemas que afecta, que tiene la relación dominico-haitiana de inmigración ilegal y de incidencia del contrabando que se da de lado y lado, de aquí para allá y de allá para acá. Bien, vamos a una pausa comercial. Al regreso continuamos con el conversatorio que tenemos hoy día con el senador por la provincia de Barahona, José del Castillo. Bien, vamos a aprovechar la presencia del senador José del Castillo y remontarnos, me lo va a permitir, señor senador, a los momentos en que usted dirigía el Ministerio de Industria y Comercio. Tenemos una situación que continúa en boga, siempre está de moda, el alza de los precios de los combustibles o la asignación de los diferentes niveles de combustibles con sus precios. La ley de hidrocarburos merece ser modificada, ¿y por qué? Mira, el presidente anunció que como la solución al tema de los precios de los combustibles, el sometimiento al Congreso Nacional de una ley que buscaría modificar la ley 112 de hidrocarburos. Puede ser, si el gobierno plantea reducir la carga impositiva, que hoy en día ronda el 60% en el caso de las gasolinas, por ejemplo, porque la ley 112 eminentemente es una ley tributaria que fue sometida, aprobada en el gobierno
del presidente Hipólito Mejía. Originalmente no era netamente tributaria. Ha habido unas adiciones a esa ley que la han, pienso yo, sin ser conocedor de la materia, pero por lo que uno lee, la han desvirtuado. El origen de la ley es eminentemente tributario. Es una ley de 3 páginas que lo único que hace es plantear, o no es lo único, pero lo más importante son 2 tablas que establecen los impuestos que se le van a cobrar a cada producto, a cada tipo de combustible, un impuesto específico, y establece una indexación que debe ser cada cierto tiempo, ahora mismo no recuerdo si es cada 3 meses o cada cuánto tiempo, de conformidad con la tabla de inflación del Banco Central, más el ITEVIS, evidentemente, que es grabado en esos productos, salvo el caso del gas licuado de petróleo, que está exento de parte de los impuestos que están establecidos en la ley. Entonces la ley es eminentemente tributaria. Hay otros costos que están establecidos en la ley, que son los márgenes de intermediación, y que pone a cargo del Ministerio de Industria y Comercio es regular esos márgenes de intermediación, la distribución, el transporte y el precio al detalle. Lo cierto es que la República Dominicana no produce petróleo y haría yo un acto de politicaría barata si me dedico a decir que el gobierno ha subido los precios porque le da la gana, ¿no? Evidentemente ningún gobierno quiere subir el precio. Yo realmente siento a veces, me identifico un poco con el ministro de Industria y Comercio, porque yo sé que está pasando por una situación muy difícil. El precio internacional ha incrementado por diferentes factores económicos, luego de que cayó incluso a niveles negativos, cosa que yo nunca había visto en mi vida. Es decir, las refinerías dejaron de despachar el producto porque le era más costoso producir los derivados que el precio que se estaban cotizando al inicio de la pandemia, que hubo una caída, porque todos los países decidieron cerrar, se cayó el consumo de combustibles, sobre todo aéreo, vehicular y hasta marítimo, y evidentemente eso produjo un shock de los precios que se cayeron al suelo. Ahora está generándose lo contrario. Los países están empezando a abrir o ya han abierto, la actividad económica poco a poco empieza a recuperarse y evidentemente eso genera un impacto hacia el alza de los precios de los combustibles. A mí solo me queda esperar a ver cuál es el proyecto de ley. De hecho, vi que le preguntaron al ministro y creo que ni él sabía claramente qué era lo que se iba a someter o qué fue lo que a qué se refería el presidente cuando hablaba del proyecto de ley. Sí, hay elementos de siempre que se haga más transparente la fórmula, que la gente esté más informada. Ese esfuerzo lo hicimos cuando estuvimos en el Ministerio de Industria y Comercio. De hecho, tú fuiste testigo de eso porque nos acompañaste en una parte de la gestión. De alguna forma u otra es la tarea que el Ministerio debe tratar de hacer. Ahora bien, hay que estar claro, nadie va a justificar un incremento en los precios de los combustibles. Y cuando se produce una rebaja, la gente siempre querrá que esa rebaja sea mayor a la que el gobierno realiza. Y reconocer que es una gran fuente de financiamiento para el gasto tributario del gobierno. ¿Y de dónde el gobierno decidirá si puede disminuir esos impuestos. Eso le preguntaba. Si puede disminuir esos márgenes, por ejemplo. Ahora, pero por ejemplo, el año pasado, o en estos días, a este gobierno se le hizo una presión para que se incrementaran los márgenes de distribución, de transporte y de venta al detalle, alegando los actores del sistema que son privados, salvo la refinería, que es un actor público, es importador tanto de gas licuado de petróleo como de los demás combustibles. Estos sectores han hecho una presión al gobierno para que incremente los márgenes porque no se han revisado desde el año 2013. ¿Y entonces cómo se podría reformular la ley para satisfacer o beneficiar? No, pero quizás la solución es que nosotros encontremos petróleo, esa es la realidad. Bueno. O sea, yo con eso, o que el gobierno renuncie a parte de los impuestos o disminuya los márgenes. Esa es la única solución. ¿Hay alguna distorsión en la ley? O vamos, digamos, puede ser una combinación, que nosotros podamos lograr
a través de la exploración y la explotación, y de hecho hay prospectos de yacimientos de gas y de petróleo en la República Dominicana. Recientemente el Ministerio de Energía y Minas adjudicó a una empresa internacional la exploración, creo que en la franja de San Pedro de Macorís, para buscar gas. Pero también el gobierno podría modificar los impuestos y los márgenes de comercialización, y todo esto pudiese generar una rebaja en el precio, claro que sí. ¿Está distorsionada esa ley en alguna parte de su estructura? La gran distorsión es que nosotros dependemos 100% de los precios internacionales del petróleo, y el gobierno depende de los márgenes, de los impuestos que recibe tanto por la gasolina, el gasoil, el gas licuado de petróleo y los diferentes derivados del petróleo. Pero esa ley todo el mundo le tiene miedo. Usted lo piensa para hablar, el gobierno ahora es que está mencionando eso, PLD en tantos años no pudo hacer nada. Sobre todo cuando hay un escenario de incremento de precio. Ahora, cuando el escenario es hacia la baja, pues todo está tranquilo. Son escenarios transitorios. Pero mire, senador. Se da, es normal, o sea, igual que cuando sube el huevo, el pollo, el cerdo, ahora hay una realidad, hay una situación inflacionaria que se ha dado en gran medida, el presidente lo explicó ayer. Mire, el presidente dijo, por ejemplo, el gas licuado de petróleo ha subido un 79% en el mercado internacional. Entonces, evidentemente es una realidad. Pero mire, yo no quiero justificar al gobierno, no es mi papel, yo soy opositor. Pero hay que entender que en el caso de los precios de los combustibles, el impacto de la materia prima, petróleo, que no producimos y dependemos totalmente de su importación, pues genera un efecto negativo hacia el alza en los precios. De hecho, yo siempre decía en ese momento, y se lo escuché a Ramón Alburquerque en estos días, que si nos regalaran la gasolina, si pagáramos cero, igual, con los impuestos y los márgenes de comercialización tuviera como que pagar, creo que él dijo que cerca, yo tendría que hacer el cálculo para actualizar eso, pero cerca de 90 o 100 pesos costaría la gasolina si no la regalan. Yeah. Para yo entender, senador, esa justificación que usted acaba de explicar. No, yo no estoy justificando nada, estoy dando una realidad. Pero una explicación, pero para yo entenderlo y que los amables televidentes puedan entenderlo, usted tendría que decirme dónde compra República Dominicana el combustible que consume. Gasolina, gasoil, gas, sobre todo porque las informaciones que hay y que han sido justificadas con la Asociación de Empresas de Combustible, el día que dieron el tablazo de aumentarle 9 pesos la gasolina, ese mismo día salieron en todos los periódicos la justificación de por qué se iba a hacer el aumento. Mire que el ministro dijo que era 20 pesos que había que subir. Bueno, pero, o sea que el gobierno asumió el 50% del incremento. Pero entonces, pero a veces no lo entiendo, porque acabamos de decir que con el tema de la pandemia, el progreso de la economía ha sido lento, precisamente porque ha habido una baja global de la economía, los 27,000 aviones parados en tierra todavía, una buena parte y todo eso. Entonces a mí me gustaría saber, en República Dominicana, ¿a quién le compra? Porque nosotros no compramos ni el petróleo de Texas, ni compramos en la cesta de la OPEC. ¿Dónde compramos? No, la ley, que eso son cosas que se pueden revisar, porque también donde debemos comprar es donde esté más barato. Digo, eso es lo ideal. Bueno, pero esa fue la justificación del gobierno. La ley utiliza una referencia, que es el índice del Golfo, el Gulf Coast Index, que es la referencia de precios. La gente menciona mucho el WTI o el West Texas Index, pero ese no es el que la ley establece. Ahora es una referencia porque regularmente van parecidos. También Europa tiene el Brent, que es otro precio, regularmente más costoso porque cuesta más extraerlo. Pero lo cierto es que lamentablemente hay una estructura de impuestos y de márgenes que, vuelvo y te repito, aún nos regalaran, yendo a tu principal preocupación de dónde lo compramos. Sí, pero suponte que no nos lo regalen, todavía costaría cerca de 100 pesos el galón de gasolina en las estaciones. Todo el mundo le ha dado duro al tema de los combustibles, porque una persona muy querida por nosotros, amigo de nosotros como Ito Bisonó, que es el ministro de Industria y Comercio, planteó una fórmula. Es mi primo, yo realmente le tengo mucho afecto y me da pena a veces porque me da pena con él, pero me da pena también con la sociedad, con la gente que está pagando un combustible
elevado, carísimo. El precio del GLP yo nunca lo había visto a esos niveles. El GLP está a 125 pesos, me parece. Cuando yo salí de Industria y Comercio lo dejé a 82 pesos. A pesar de que a mí me acusan de haber introducido distorsiones y una serie de cosas como que si nosotros fuéramos los culpables de los precios actuales. Cuando estaba cerca de 50 pesos, lo dejamos cerca de 50 pesos menos de lo que está hoy el gas licuado del petróleo. Entonces, la realidad es que es una posición difícil, sobre todo para alguien que tiene un proyecto político de largo plazo, y hay que tener la gallardía. ¿Usted se refiere al ministro? Sí, al ministro actual, sí, claro. Hay que tener la gallardía de explicar, de enfrentar, de todas las semanas hacer el esfuerzo de que la gente entienda cuál es la situación y de tener, evidentemente, hacer un esfuerzo de transparencia en lo que es la construcción del precio para que la gente vea dónde que están los impuestos, dónde que están los márgenes, cómo se construye el precio de paridad de importación, cuál es el precio internacional, a cuánto se compró y por qué hay una rebaja o un incremento. Porque incluso yo, en mi experiencia, cuando tú anuncias rebaja, la gente siempre dice que debió haber bajado menos. Igual hay muchos sectores que aprovechan el momento, sectores ligados al mercado de los combustibles para generar presión y ejercer posiciones, y al transporte también aprovechan los líderes sindicales porque evidentemente son afectados por estos precios para tratar de buscar beneficios, ventajas, subsidios, elementos que le permitan paliar el efecto económico que tiene el incremento de los precios del petróleo. Mire, el próximo sábado, el Partido de la Liberación Dominicana, al cual usted pertenece durante muchos años, y a propósito usted está corriendo para buscar un puesto en la nueva nomenclatura del comité político, extendida a 45 miembros. Entonces, esa finalización que se acerca ya del 9º Congreso José Joaquín Vido Medina ha traído muchos sonidos entre contendientes, entre situaciones de personas influyentes en su partido, que crea una expectativa muy determinante para lo que pueda suceder el próximo sábado. ¿Piensa usted que hay la posibilidad de que haya resquebrajamiento de la situación interna del PLD, básicamente por la escogencia del nuevo secretario general de esa organización política, que ha tenido mucho más ruido en esta semana que en las anteriores? Sí, mira, el PLD está en una situación delicada, fruto de haber salido del poder. Y una decisión que tuvo en el año 2019 en las primarias a partir de las cuales escogimos nuestro candidato presidencial. Salió una figura importantísima del partido. Solamente dos han sido presidentes de la República, Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces, una figura equivalente, ¿no?, a Danilo, un estadista, que es el caso del presidente Fernández. Eso evidentemente tuvo un impacto en el Partido de la Liberación Dominicana. A partir de ahí, digamos que el PLD se ha sumido en una crisis que lo sacó del poder por múltiples factores. Yo diría que que hay que destacar es que se generó una ola de cambio en gran medida provocada por una desconexión de la cúpula del partido, que estaba más enfocada en gobernar, una gestión de gobierno de más de 16 años corrida de manera ininterrumpida, generó un desgaste y provocó la salida del partido. ¿Usted dice que el PLD se sacó por sí mismo del poder? No, que hay factores que explican por qué salimos del poder. Y en gran medida es que no supimos conectar con la sociedad, con ese deseo de cambio que la sociedad dominicana generó a raíz de un ejercicio dilatado del poder por parte del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que nosotros, a través de las políticas que se implementaron, sobre todo en los últimos 8 años de gobierno, mejoramos las condiciones de vida de los dominicanos. Pero el tema de la corrupción lo afectó mucho al PLD. Claro, lógicamente, pero tiene que ver con eso. 16 años de manera ininterrumpida en el ejercicio del poder provoca un desgaste que, entre los factores que hay que
citar es la percepción de que había niveles elevados de corrupción. Pero el elemento determinante fue un cansancio, digamos. Y el cansancio se dio por la pérdida de conexión, vuelvo y repito, de la cúpula, que, digamos, se acomodó en el poder, para llamarlo de alguna manera, y perdió conexión con gran parte de la sociedad. ¿Cuál es la respuesta a esa crisis que vive el partido? El Congreso. El 9º Congreso Ordinario, José Joaquín Vidó Medina, que primero tuvo una fase teórica de reafirmación de nuestros valores, de nuestra misión, la aprobación de unos nuevos estatutos que regulen la vida partidaria, orientada sobre todo a provocar una transformación de la organización. De hecho, el lema del Congreso es hacia la transformación. Luego hay una fase ya, digamos, selectiva de la renovación de la dirigencia, que culminó en el caso del Comité Central, que es un máximo organismo del partido, en ausencia del Congreso, que cada 4 años, con la integración de 300 nuevos miembros, donde muchos jóvenes lograron acceder al Comité Central. Del porcentaje de las mujeres que se inscribieron, salieron casi el 70% de las inscritas. Se inscribieron pocas, apenas un 18 o 20% por ahí, pero de las que se inscribieron salió el 70%. O sea que una buena cantidad de mujeres, jóvenes también. Los 10 más votados, 7 tienen menos de 40 años. Entonces, ya te refleja cómo el partido está en un proceso de renovación y cambio. Eso culminará el próximo domingo 7 de marzo con la elección de un nuevo comité político y, como tú señalabas, un presidente del partido, que todo el mundo de alguna forma u otra coincide en que debe ser Danilo Medina, y voy a explicar por qué, y un nuevo secretario general. En el caso de Danilo, es la figura de mayor trascendencia que tiene la organización en estos momentos. Ha sido presidente durante 2 ocasiones, no puede aspirar de nuevo a la presidencia de la República. De hecho, estatutariamente ni el presidente ni el secretario general pueden aspirar a ninguna posición electiva. Tienen que dedicarse al partido, a partir de ahora, que es de los temas que va a reforzar esa necesidad de que el partido esté conectado con la sociedad, porque usted se va a dedicar a la gestión partidaria. Y en el caso de Danilo tiene un impedimento constitucional para aspirar. Eso va a permitir que él pueda ser el árbitro de los procesos que se avecinan, que son los más importantes. En este caso, la selección de un candidato presidencial que debemos hacerlo, digamos, en mi opinión, a más tardar a principios del año entrante. ¿Por qué? Porque la gente sigue proyectos de poder en torno a figuras que proyecten la posibilidad de llegar al gobierno. Ya el PRM tiene un proyecto de reelección prácticamente natural, porque la Constitución se lo permite al presidente Abinader. Eso no quiere decir que ahí no haya gente que esté aspirando en el 24 a asumir la candidatura, la política de coyuntura, y habrá que ver qué va a pasar de aquí a allá. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, es una organización que se ha construido en torno a una sola figura, que es el expresidente Leonel Fernández. Yo he dicho en ese aspecto que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que brinda más oportunidades para el relevo, y lo vimos en el caso del Comité Central, pero igual, hoy en día, es malo que no sepamos quién es nuestro candidato presidencial, pero es bueno porque habrá la oportunidad de que 4, 5, 6 figuras presidenciables que puedan surgir en la organización, pues generen un debate de quién debe ser el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del secretario general, yo creo que sobre todo 3 compañeros, que son los que más están en la competencia, Rubén, Bichara, Charlie Mariotti y Andrés Navarro. Los 3 tienen perfiles de probada experiencia, capacidad, y han planteado una dedicación exclusiva a tiempo completo a la organización. ¿Tiene identificación pública usted por alguno de ellos? Mira, yo estoy aspirando al comité político, que debe ser renovado, transformado. Yo soy de los que no creo en la tierra arrasada, sino más bien en una combinación de experiencia, de gente que ha aportado mucho a la organización política, que debe permanecer allí, que debe ser ratificado, reelecto, como tú le quieras llamar, y un grupo que debemos subir en el próximo proceso. Por eso, hasta el momento, en el caso de la provincia de Barahona, que si se quiere, de alguna manera compartimos con otras figuras del liderazgo político de la provincia y de la zona,
hemos recibido los 3 candidatos a la Secretaría General, le hemos permitido interactuar con los miembros del Comité Central de la provincia, que en el caso nuestro son 32. ¿Usted ha sido el anfitrión? Sí, de los 3. Y yo creo que eso se va a definir el domingo. Y estoy seguro que el Comité Central va a escoger al mejor de los 3 candidatos. Bien, vamos a hacer una pausa para venir a la parte final de la hora 22 en esta noche con el licenciado José del Castillo. Venimos en breve. Muy bien, en esta parte final yo quisiera, si usted me retoma la partecita de inquietud que yo y otras personas sienten ante la celebración ya de estas elecciones que culminan con el nuevo staff. No quiero llamarle mucho renovación porque repitieron 500 y tantos en el Comité Central. Sí. Le están abriendo un colchón. El nuevo orden. Al comité político. Yo te diría Pero que... ¿cómo quedarán ustedes después de eso? Sí, mira, en el caso del Comité Central se ratificaron 400, casi 500 compañeros del Comité Central. Yo creo que fue una medida correcta que aprobamos en la plenaria del Congreso, porque hay que reconocerle a esos compañeros que se han mantenido en la organización, se han mantenido fieles, leales y aportando al proceso. Entonces, vamos a decir, disputarle su membresía a un organismo en el cual han permanecido mucho tiempo y que vivió un proceso de decisión, porque éramos 634, pues evidentemente, y en este momento, en esta coyuntura delicada para el PLD, no era lo correcto. Creo que la decisión estratégica de ratificar a esos compañeros fue acertada. Igual, ahora, en el Congreso anterior, que es el 8º Congreso Jorge Botello, se aprobó la entrada, que fue en el que yo ascendí al Comité Central. Eso fue en el año 2014, que culminó. Pero se aprobó durante ese Congreso la entrada de los diputados y senadores. Es decir, ya figuras que han sido validadas por el voto popular, que formaran parte del Comité Central, así hace todo el sentido del mundo. En este Congreso se adicionaron, por ese mismo principio, los alcaldes y directores en ejercicio del Partido de la Liberación Dominicana. Y se incluyeron 300 más, es decir, la renovación del Comité Central se puede validar por el hecho de que han ascendido casi 700 y tantos compañeros nuevos a un organismo que apenas tenía 400 y tantos, va a terminar en 1130, más 100, 104 me parece, o 103, el 10%, que el comité político podrá, de la cuota que le corresponde, podrá escoger para que forme parte de este organismo. O sea que ¿El actual comité político o el nuevo? El actual. Ya. Se produce antes de la juramentación de los nuevos miembros. ¿Usted cree, perdón? Entonces estamos hablando de un organismo, para terminar la idea, que va a terminar en cerca de 1.300 miembros. Es prácticamente nuevo a un organismo que tenía 400 y tantos. O sea que podemos hablar de transformación y de renovación. ¿Usted cree que el expresidente Danilo Medina realmente se podrá mantener al margen en las nuevas elecciones del comité político, de su secretario general? Bueno, yo creo que sí, que él está en esa, es lo más sano para la organización, que se permita. Yo le dije, y esto es digamos, vamos a revelar una conversación privada que tuve con él. Yo le dije, mire, presidente, yo pienso que lo que le conviene al PLD es dejar correr a la democracia desde los pies hasta la cabeza, es decir, que se produzca un proceso, y en el caso de la Secretaría General, igual que en los nuevos integrantes que van a adicionarse al comité político, como ocurrió en los 300 que fueron electos del Comité Central, y ocurrió en las elecciones con los senadores, diputados, síndicos y directores que también pasaron a formar parte del Comité Central. Es un proceso de legitimación que le hace falta a esta organización. Sí, porque una de las cosas que profundizó la crisis del PLD fue que dentro del comité político que había se instaló la OTAN. Ese era un comité político pequeño y eso profundizó la división
a lo interno del PLD. Mira, la realidad es que en todas partes se producen grupos, o sea, esa es la naturaleza del ser humano. Decir que lo vamos a prohibir por los estatutos, como están prohibidos las corrientes y los grupos, es una quimera, una aspiración, pero la realidad se impone. La gente se reúne por intereses, por afinidades, Sí, por coincidencias, por criterios comunes, por lo que sea, y eso nadie lo va a poder evitar. Que un grupo de miembros del comité político se sientan en la libertad de producir un grupo dentro del mismo organismo o en el comité central, porque son afines, porque tienen la misma edad, porque han peleado juntos, por lo que sea, pero le pasan porque son amigos. Pero le pasan el rol a los otros. Ah, bueno. Y entonces... Pero que esa es la dinámica de las luchas internas y externas y en todos los sentidos, las alianzas. Pierden la institucionalidad. Un partido pierde la institucionalidad. ¿Sí? No, yo creo que eso es parte del juego democrático. Y bueno, sí, evidentemente, por eso yo digo de la importancia de una presidencia como la de Danilo, porque es el único que yo veo con las capacidades, con la autoridad, con el perfil, para ejercer un rol de árbitro dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ya. Y evitar que pasiones derivadas de estas situaciones pues se desborden. Hay una situación que es conocida, porque ha sido inclusive manifestada por miembros del Ministerio Público actual, de que frente a situaciones de manejos posiblemente inadecuados de las finanzas públicas, de los bienes del Estado por funcionarios del anterior gobierno, estos casos se están preparando con todo el tiempo posible y serán presentados en su momento ante los tribunales del país. Evidentemente va a afectar esta situación cuando se presente al Partido de la Liberación Dominicana, porque prácticamente todos los funcionarios de ustedes eran miembros de su partido y sobre todo miembros de renombre en algunos casos. ¿Está el Partido de la Liberación Dominicana conteste a esta situación y cómo piensa usted les afectará en el momento que suceda? El partido se ha preparado para enfrentar situaciones como esta y yo creo que todo el que pasó por el Estado tiene que estar listo para rendir cuentas. Rinde cuentas antes de asumir la posición, porque hay una ley que le obliga a una declaración jurada. Rinde cuentas durante el tiempo que esté en la posición, porque se supone que se produzcan declaraciones periódicas para mantener al día esta declaración jurada. Y lo hace cuando sale del cargo, con otra declaración, que es la declaración saliente. Y posteriormente tiene que estar pendiente a cualquier reclamo, requerimiento de cualquier organismo del Estado y de la Procuraduría, en este caso también, que entienda debe preguntarle algo o solicitarle alguna información, y si hubo una situación dolosa, pues lo que nosotros entendemos y lo que espera la sociedad dominicana, me parece, es que se actúe con la total independencia, transparencia y evidentemente cumpliendo un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que es un debido proceso. Eso es a lo que aspiramos. O sea, no creo que haya temor de parte del Partido de la Liberación Dominicana de rendir cuentas. Sin embargo, que rindan cuentas todos, los actuales, en los casos de las situaciones que se han dado, los anteriores, en el caso de los gobiernos del PLD, pero de todos los gobiernos del PLD, y los anteriores, en los casos de los gobiernos del PRD. Yo pienso que hay suficiente material para que todos podamos ejercer ese derecho que tiene la sociedad de que rindamos cuentas. Lo que se vislumbra es auscultar en un pasado no tan lejano. Bueno, pues ya veremos. Vámonos desesperando. Bien. Se nos quedó Barahona, senador, lo que Concho, usted estaba haciendo allá. Barahona. y lo que Barahona. Pero volveremos, si ustedes lo tienen a bien. Claro, siempre estaré a la orden. Será una satisfacción. ¿Cómo no? Se quedó Barahona, qué pena. Se habló rápido e interesante con el senador José del Castillo.
Gracias por su presencia acá en la hora 22. Gracias a Será ustedes. hasta mañana cuando tendremos otra entrega. Nos vemos.